Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a estar revisando la parte de los módulos dentro de precisamente el lenguaje de Python, que no está tanto orientada a interfaz gráfica, pero vamos a ver el porqué de su importancia. Vamos a comenzar. Entonces para esto va a ser un poco diferente. Generalmente creaba un nuevo archivo .py dentro de la carpeta donde estoy subiendo todos los códigos y ya a partir de ahí lo ocupábamos. Podría hacer lo mismo, pero por cuestión de orden me gustaría que para esto hiciéramos otra carpeta extra donde guardemos específicamente solo el de tutorial 29.py, al menos por ahora. Si se dan cuenta, todos los demás códigos están afuera, que igual les recuerdo, si alguien gusta descargarlos para ver cómo están estructurados, para ir siguiendo los tutoriales o que alguno les marcó error, entonces pueden hacerlo con toda confianza desde el enlace de GitHub que está en los comentarios. Y ahora sí, yo voy a crear otro archivo, además de tutorial 29.py, al que le voy a llamar módulo.py. ¿A qué se refiere este tema? Los módulos van a ser archivos externos, como si fueran librerías que nosotros podemos ocupar para traer ciertas funcionalidades a nuestro programa. Algo así, si alguien viene de C o de Java, es lo que hacemos generalmente con el include o con el import. De hecho, lo mismo ocupamos aquí en Python, si lo han notado. Si queremos ocupar tkinter, tenemos que hacer un import. Si queremos ocupar el message box, tenemos que ocupar un import. Si queremos utilizar recursos del sistema operativo, pasa exactamente lo mismo. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo hacer nuestras propias librerías o funciones. Si yo tuviera un ejemplo sencillo, una función de suma que recibe dos números A y B y quiero que me imprima la suma de esos números o la suma de los números es, y aquí le pongo, creo que le voy a hacer un poco más pequeño, la suma de los números es, y le digo que transforme a cadena la suma y ya está. Generalmente cuando nosotros hacemos un programa de suma, lo más común es que la mandemos llamar, pongamos aquí sus valores y un input. Entonces es lo que voy a hacer justamente ahorita y lo voy a probar desde mi línea de comandos. Lo voy a poner en el cmd, aquí se me está moviendo un poco, ahí está. Lo voy a probar en el cmd para ver cómo funciona. Y aquí me faltaron los dos puntos en la función. Ahí está. Y nos dice la suma de los números es 11. Es a lo que estamos acostumbrados. Creamos las funciones o los métodos si estábamos en orientado a objetos y lo mandábamos a llamar. Pero ¿qué pasa ahora que este es un módulo? Voy a pensar que este es un archivo de Python estructurado que yo voy a utilizar en otra parte. Que esta es tal vez una librería que hice por mí mismo que se encarga de hacer cálculos super avanzados y solamente los quiero mandar a llamar para mi nuevo proyecto, porque esto también es el punto, les va a permitir reutilizar el código de algún otro proyecto. Si ustedes lo van dividiendo en módulos, además de tener una mejor estructura, pues también les permite esa parte de reutilización. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hemos trabajado con tkinter y con otras librerías. Voy a colocar import y le voy a decir que importe módulo. Una disculpa si se escucha una moto. Ahí, cuando nosotros importamos el módulo, entonces ya le estamos diciendo que vaya al otro archivo y que traiga las funciones o métodos que nosotros hayamos declarado dentro. Por tanto, yo podría ocupar suma sin necesidad de volverla a redeclarar aquí. Vamos a ver cómo funcionaría. Yo le puedo decir módulo suma y mandarle un 4 y un 6 y decirle que aquí haga una pausa. Y entonces, en mi cmd o en mi línea de comandos, en lugar de ejecutar el de módulo, le voy a decir que ejecute el de tutorial 29. Y me va a decir, la suma de los números es 10, porque yo estoy mandando un 4 y un 6 aquí, y en automático se los está llevando a mi módulo, a mi archivo .py, y está mandando a llamar esta función de suma con los dos números. Entonces, esa es la forma para hacer ese enlace entre dos archivos de Python diferentes.
Como les decía, lo que único que ocupan es import módulo que esté en la misma carpeta, y la forma de llamarlo es el nombre de nuestro archivo, punto y la función que queremos mandar a llamar. Ahora, si alguien lo alcanzó a notar de forma rápida, además de los dos archivos se creó una carpeta que dice PyCache, y que si voy adentro me aparece un .py-c. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué se creó mágicamente? No se preocupen, esto es totalmente normal en Python. Cuando empezamos a manejar módulos es un código compilado que ellos crean como un intermedio, como su nombre lo dice, es un caché para mandar a llamar librerías mucho más rápido. Recordemos que Python es interpretado, entonces se va ejecutando línea por línea, pero en el caso de que nosotros incluyamos algunos módulos, entonces se crea este código para una ejecución mucho más rápida. Entonces es muy común que esto les aparezca dentro de importaciones que se hacen, pero no pasa absolutamente nada. Es parte del proceso para una mejor ejecución de nuestros programas. Y ahora, alguien también me podrá decir, bueno, yo recuerdo que en TechInter lo que hacíamos era esto, from TechInter importa todo. ¿Por qué cambia de la parte de arriba? Y es muy sencillo, aquí yo le estoy diciendo que importe del módulo y a partir del módulo yo mando a llamar las funciones. Sin embargo, se puede hacer de la segunda forma. Yo le podría decir, lo voy a comentar, le voy a poner un gatito y le voy a decir from módulo importa todo. Lo mismo que hacemos con TechInter, si se dan cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo ya no tengo que mandar a llamarlo como módulo, simplemente, como ya le dije que importe todo lo que tiene ahí, le estoy diciendo que traiga la suma. Entonces voy a probar nuevamente y tenemos que el resultado es exactamente igual. La suma de los números es 10. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no tuve que ponerle un módulo al inicio indicando de dónde proviene esta función. Esto va a cambiar dependiendo de los casos, porque puede haber veces que si nosotros estamos haciendo nuestras propias librerías, entonces muy seguramente o puede llegar a pasar que tengamos funciones o métodos con el mismo nombre. Entonces aquí nos conviene. Imaginemos que hicimos un módulo de personas y estos me permiten, no sé, calcular su peso. Y entonces yo aquí, o calcular su índice de masa corporal, el que se le llama IMC. Y entonces yo aquí le mando el peso y la talla, se me ocurre. Pero a su vez también yo tengo, no sé, como ejemplo, algo para los animales, y a los animales se me ocurre que se calcula diferente. Digo, nada más es un ejemplo representativo, pero sé que no. Entonces, en este caso, como tenemos dos funciones, cada uno en su propio módulo que se llaman igual, entonces sí nos convendría especificarlo en la forma de arriba. Simplemente decirle import el nombre del módulo, o import persona, e import animal, y ya que indicarle a cuál queremos hacer referencia. Esta es la otra forma. También tenemos otra manera de hacerlo. Imaginemos que este módulo de funciones que creamos, así como tenemos suma, tal vez tenemos algo de la resta, que aquí lo voy a poner rápidamente, los dos puntos porque si no nos marcó error, la resta de los números, y aquí una resta. Se me ocurre también la multiplicación, entonces voy a copiar rápidamente también la función, y aquí le decimos la multiplicación, y aquí también la multiplicación, y le decimos que se multipliquen. Entonces imaginemos que tenemos aquí una serie de muchas funciones o muchos métodos, pero yo no quiero que se tarde tanto en importarlo. Digo, son muy pocos milisegundos, pero yo no quiero que tenga tanto peso mi programa. Entonces por eso aquí también tenemos una tercera forma, en donde en lugar del asterisco le podemos decir for módulo importa solamente la suma y la resta. Yo sé que tengo más funciones, yo sé que tengo otras cosas en ese archivo, pero solamente ahorita para el programa me interesa utilizar la suma y la resta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo ocupo la suma, por ejemplo 8 con 9, ocupo la resta, un 4 con un 5, entonces debería de funcionar correctamente. Nos dice la suma de los números es 17.
la resta de los números es -1. ¿Y qué pasa si queremos ocupar la multiplicación que no importamos? A pesar de que se encuentra en el mismo archivo, como yo no la mandé a llamar, me va a decir que ese nombre de multiplicación no está definido. Esa va a ser la diferencia. Entonces, como podrán observar, yo solamente le estoy indicando cuáles son los que exactamente quiero que traiga para utilizar. Si yo le pongo nuevamente el asterisco en lugar de definirlo, entonces sí, ya me deja ocupar las tres operaciones, tanto la suma como la resta como la multiplicación. Y eso sería la parte básica de importación de módulos. Aquí ya nada más les quiero dar otros dos tips o dos temas muy rápidos. Número 1. Ustedes me podrán decir, bueno, si eso nos está diciendo que se hace con tkinter y con el sistema y con toda esa parte, entonces, ¿por qué los módulos que nosotros importamos no están en la misma carpeta? No tenemos que tener los archivos. Porque por default Python, si no busca nuestra carpeta, él va a ir a buscar a una carpeta propia de instalación cuando nosotros nos encargamos en el primer tutorial colocar Python en nuestra computadora, y eso lo podemos ver aquí en esta de lib. Aquí, si ustedes revisan, van a aparecer muchas de los módulos que pueden importar. Aquí, por ejemplo, está el de tkinter, que es precisamente el que hemos ocupado en estos últimos tutoriales. Tenemos módulos para XML, módulos para SQLite 3, que es lo que vamos a ver más adelante, módulos para JSON, para HTML, para HTTP, etcétera. Aquí van a ver esas librerías que nosotros vamos a estar manejando con el tiempo cuando queremos alguna funcionalidad extra. Pero como les decía, no siempre vamos a ocupar las que vienen en Python. Si ustedes quieren crear una, esta sería la forma que tenemos de hacerlo. Y número 2, algo muy importante es la documentación. Yo me voy a salir un poquito de la consola y voy a ir a buscar mi línea de comandos de Python. Recordando los primeros tutoriales, vamos a revisar o a volver a utilizar algo muy importante que era help. Help, de hecho nos lo dice desde que entramos a la consola de Python, lo podemos ocupar para más información. Entonces yo aquí, por ejemplo, le digo help sobre print, la función print que ocupamos para imprimir, le doy un enter y nos dice, ok, print recibe valores, puede tener separadores, puede tener un fin, que por default es un salto de línea, y aquí nos aparece documentación para que nosotros nos guiemos. Si yo le pongo, por ejemplo, help sobre un input, entonces nos dice, ok, lo que hace el input es que lee una cadena de entrada estándar, y aquí nos aparece más documentación sobre esa misma función. Si ustedes están haciendo sus propios módulos y a futuro tal vez hacen módulos para otros desarrolladores, muy probablemente también necesiten documentación creada por ustedes, porque es importante documentar el código. Entonces ahorita sí, tal vez solamente es una suma, una resta, una multiplicación, pero imaginemos que queremos documentarlo. Entonces yo le puedo decir aquí, A es el primer valor de la suma, recuerden que para un comentario de varias líneas podemos poner 3 veces la comilla simple para abrir y 3 veces la comilla simple para cerrar. Tengan cuidado con no confundirla con el acento. La comilla simple es la que aparece en nuestro teclado junto al 0 y esa es la que debemos de ocupar. Y aquí le digo B es el segundo valor de la suma. Eso es como una descripción de nuestros parámetros que estamos mandando. Y ahora, si yo le digo que aquí me muestre la ayuda de la función suma que nosotros acabamos de realizar, vamos a ver qué pasa. Le doy un enter, me muestra la suma, la resta, la multiplicación y después me dice, tú pediste ayuda en tu función de suma que está en el módulo llamado módulo. ¿Qué es lo que te puedo mandar? La estructura de las variables y de la función que se llama suma y que recibe A y B, y le aparece la documentación que nosotros dejamos en esa función. Como les decía, eso es para que si algún día ustedes hacen sus propias librerías o sus propios módulos y alguien más los ocupa y tiene dudas sobre qué se manda como parámetro
o para qué funciona o más o menos qué tratamos de hacer en nuestro código, ellos puedan revisarlo simplemente con estos comentarios de varias líneas que nosotros colocamos. Lo mismo podríamos hacer con la resta, con la multiplicación. Si yo aquí por ejemplo le pongo help resta, entonces vamos a ver qué pasa. Por default de la resta, pues nada más nos aparece su estructura. Como no declaramos o no colocamos comentarios, perdón, nos dice, ok, yo te puedo decir que la resta recibe A y B y es todo lo que me dejó el programador. Si quieres saber más, pues no puedo decirte porque el programador o el que hizo estos módulos no lo está documentando. Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos de añadirle documentación o más información a nuestras propias librerías. ¿Dónde lo podemos ocupar con la interfaz gráfica? Nuevamente repito, yo el tutorial pasado les enseñé que podíamos hacer un propio manual práctico en donde cada pestaña tuviera algo, que en alguna parte se mostraran las etiquetas, en otra los botones, en otra los combo box, etcétera. Y para que no quede tan amontonado, entonces pueden ir haciendo funciones que manden a crear todas esas interfaces con su propia documentación. De esa forma ya les va a ayudar a ustedes a repasar todos los tutoriales, los 28 tutoriales anteriores sobre los temas que hemos ido viendo y ustedes los van a tener ahí para consultar en cualquier momento. ¿Qué es lo que sigue con nosotros? Lo más seguro es que ya realicemos un proyecto práctico. Ahí es cuando voy a empezar a tomar los comentarios que me dejaron ya desde tutoriales anteriores sobre algún sistema tal vez pequeño de ventas o sobre un punto de inventario, sobre un login, cosas de ese estilo ya vamos a estar trabajando con Python y Tkinter de forma práctica. Entonces yo espero les haya gustado mucho este tutorial. Recuerden que apoyan demasiado dándole like o comentándoles qué les pareció. Tal vez a alguien no le gustó, también se puede hacer. Pero el punto es que lo comenten para poder ir creciendo, para poder ir mejorando estos tutoriales y tratar de llegar a nuestra meta que son 100,000 suscriptores para el botón. Entonces mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.